buenos días, tardes o noches con todos. En el momento en que lo vean, en el lugar donde lo vean, mi nombre es Diego Pillaca, soy abogado penalista y en este caso voy a hacer un análisis al caso del sensible fallecimiento de la deportista Lisette Marzán. Voy a dar ciertos alcances dogmáticos jurídicos respecto al caso y las posibles salidas alternativas que podría solicitar en este caso el investigado. En primer lugar, tenemos que sentar las bases antes de hablar de la comisión de un hecho punible o no. Y para eso tenemos que remitirnos a las circunstancias fácticas, es decir, al hecho concreto. El hecho concreto, en este caso, es que un joven iba aproximadamente 70 kilómetros por hora por el Golf de San Isidro, donde atropella a la deportista Lisette Marzán, que se encontraba en este caso trotando por la vía pública. Estos hechos, ¿cómo pueden ser calificados o tipificados por el fiscal? Porque recordemos que este es un delito de acción pública y no privada. Los delitos de acción pública, a diferencia de los delitos de acción privada, son, en este caso, perseguidos por el Ministerio Público de oficio. Los delitos de acción privada es cuando el querellante particular, en este caso, pues accione de manera privada, valga la redundancia, la acción penal. Pero al ser un delito de acción pública, es el fiscal el que tiene que calificar y tipificar los hechos. Sin embargo, me permito dar una breve apreciación sobre la tipificación penal sobre este caso. Desde mi punto de vista, el hecho debería ser calificado como homicidio culposo en su modalidad agravada. El artículo 111 del Código Penal establece que la persona que ocasiona la muerte de otra será reprimida con pena privativa de libertad no mayor de 2 o con prestación de servicios comunitarios. El rasgo diferenciador es que establece que la muerte tiene que ser ocasionada por culpa, a diferencia del artículo 106 que estrictamente habla del dolo. Este supuesto puede ser agravado, sí. Líneas más abajo se encuentra este párrafo del artículo 111 del Código Penal y establece lo siguiente, que la pena será no menor de 4 ni mayor de 8 años e inhabilitación si para la muerte se utiliza un vehículo motorizado o cuando del delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito. Es decir, la muerte de la deportista es agravada. ¿Por qué? Porque se cometió utilizando un vehículo motorizado, que es un carro. Y segundo, que es un aspecto que también se tendrá que determinar en el proceso penal, si se observó las reglas técnicas de tránsito o no. Pero preliminarmente, y es más, hasta para la formalización de una investigación preparatoria, se puede trabajar bajo esta hipótesis, bajo esta tipificación. Este tipo penal debe ser, en este caso, concursado bajo la figura del concurso real de delitos con el artículo 126 del Código Penal que prevé el delito de omisión de socorro y exposición al peligro. Este delito, ¿cuál es el supuesto de hecho? Que el sujeto activo omite prestar socorro a una persona que haya herido o incapacitado poniendo en peligro su vida o su salud. Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. El día 24 de febrero del 2026 es un hecho público. En diversos medios de comunicación se han propalado, difundido imágenes donde el investigado se había reunido con diversas personas a unas cuadras del lugar de los hechos, distinto a lo narrado por su defensa, que presuntamente el investigado habría estado pues en una clínica al haber estado en estado de shock, por ejemplo. En este caso, la tesis de defensa se debilita y estamos pues de manera muy específica en el delito de omisión de socorro y exposición al peligro. ¿Por qué? Porque el sujeto activo omitió socorrer a la deportista que había herido con el carro.
entonces la pena será no mayor de 3 años. Sin embargo, aquí tenemos un problema. El tipo penal establece que la pena será no mayor de 3 años. Sin embargo, no tenemos un mínimo de pena privativa de libertad para este caso. Y ustedes dirán, entonces, doctor, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo tenemos una alternativa para esto? Y bueno, para ello tenemos que remitirnos al artículo 29 del Código Penal, que establece el límite, por así decirlo, mínimo de pena privativa de libertad que una persona puede tener, que son 2 días. Es decir, si un artículo del Código Penal establece que una sanción que una pena será no mayor de 3 años, el mínimo debe de trabajarse conforme al artículo 29 del Código Penal, que es no menor de 2 días. El extremo mínimo de la pena en este caso será no menor de 2 días y el extremo máximo no mayor de 3 años de pena privativa de la libertad. Es decir, estamos ante un supuesto de concurso real de homicidio culposo agravado en concurso real con el delito de omisión de socorro. Esto, de acuerdo, en primer lugar, a un sistema escalonado para el artículo 111 del Código Penal, al existir agravantes específicas, vehículo motorizado y inobservando las reglas técnicas de tránsito, de acuerdo al sistema escalonado y al Acuerdo Plenario 1/2023, se tiene que sumar al extremo mínimo de 4 años, 1 año por cada agravante específica que en este caso concurra. Tenemos 2. Entonces el extremo mínimo debería ser el de 6 años de pena privativa de libertad para homicidio culposo. Ahora, cuando hablamos del artículo 126 del Código Penal, estamos hablando de un tipo penal que en este caso no contiene agravantes específicas. ¿Y qué cosa ya ha establecido la Corte Suprema? Que si en un delito no concurren agravantes específicas, tenemos que remitirnos a las agravantes genéricas del artículo 46 del Código Penal para poder, en este caso, mediante el sistema de tercios y ya no un sistema escalonado, determinar la pena concreta a imponer al imputado. En base a ello, sobre el artículo 126 del Código Penal, considero que se podrían utilizar las siguientes circunstancias agravantes genéricas: carencia de antecedentes penales, la reparación voluntaria de las consecuencias derivadas del peligro generado, presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber cometido la conducta punible para admitir su responsabilidad, y en este caso, el literal H, que es la edad del imputado en tanto que ello hubiera influenciado en la conducta punible. Este catálogo de circunstancias atenuantes que he logrado, en este caso, recoger, podrían ser aplicadas para tener un panorama favorable para el investigado, pero también existen circunstancias agravantes genéricas que podrían, en este caso, agravar el artículo 126 del Código Penal. ¿Por qué? Porque el literal F del 46 establece que será una circunstancia agravante genérica ejecutar la conducta punible aprovechando circunstancias que dificulten la identificación del autor. Es decir, después de que el chico se va posteriormente a atropellar a la deportista, se ven todas las imágenes propaladas por prensa nacional. Es decir, podríamos hablar de una dificultad de la identificación del autor, aprovechando diversas circunstancias, por ejemplo. Y segundo, el literal G, hacer más nociva las consecuencias de la conducta punible que las necesarias para consumir el delito. En este caso, por ejemplo, sería la muerte por la omisión de socorro. Sin embargo, en este caso, considero que no es posible su aplicación por doble valoración del mismo indicador. ¿Por qué? Porque Fiscalía sostiene que ante el no socorro se habría provocado la muerte de la víctima. Es un aspecto debatible el literal G, pero desde mi punto de vista no debería aplicarse. Es decir, al encontrarnos en un concurso real de delitos, como acabo de mencionar, y al estar dentro de un sistema de tercios intermedio respecto al artículo 126 del Código Penal, tendríamos la siguiente operación: homicidio culposo, 6 años, porque concurren 2 agravantes específicas, y sobre el delito de omisión de socorro estaríamos en el tercio intermedio, es decir, de 2 días a 1 año,
porque concurren circunstancias atenuantes y agravantes genéricas. Es decir, estaríamos ante una pena concreta probable de 7 años de pena privativa de libertad. Ante este marco de pena concreta es donde debemos de trabajar lo siguiente. ¿Es posible aplicar la responsabilidad restringida por la edad del investigado? Se ha comentado mucho, se ha hablado mucho y por diversos medios y por diversos colegas que el investigado, al tener 21 años, debería de reducirse prudencialmente la pena por responsabilidad restringida. Y para ello tenemos que hacer un análisis profundo respecto a la edad del imputado. Por fuente abierta he tomado conocimiento que en la audiencia de requerimiento de impedimento de salida del país, el juez le consulta al investigado cuál fue su fecha de nacimiento, donde el investigado le responde: yo nací el 3 de septiembre del 2004. Es decir, tenemos que tomar en cuenta la fecha del nacimiento para la determinación de verdaderamente cuántos años tiene. El fatídico hecho ocurrió el 20 de febrero del 2026 en horas de la noche. Al momento de la comisión del hecho punible, el investigado tenía 21 años, 5 meses y 16 días de edad. ¿Es posible aplicar esta circunstancia de disminución de la punibilidad a una persona que comete un delito que tiene 21 años, 5 meses y 16 días? Considero que no, y lo voy a pasar a explicar. El artículo 22 del Código Penal establece la posibilidad por parte del juez de reducir prudencialmente la pena cuando el agente tenga más de 18 y menos de 21 años al momento de realizar la infracción. Es decir, al momento de la comisión del hecho se tiene que tener no más de 18 y menos de 21. Por legalidad penal y la propia ley te dice que tiene que ser menos de 21 años y no más de 21 años. Pero hay que interpretar este artículo en base a ya los pronunciamientos establecidos por la Corte Suprema. ¿Por qué es importante? Porque el Acuerdo Plenario 1/2023, en el Fundamento 32, establece que si una persona tiene más de 18 y menos de 21 o más de 65 años al momento de la comisión de un delito, se le va a reducir 1/3 por debajo del mínimo legal y del máximo legal del nuevo espacio punitivo. O sea, es una reducción que en este caso por la edad de 1/3. Y es por eso que hay que prestar mucha atención a la posibilidad de la aplicación de esta causal de disminución de la punibilidad. La casación 2174-2024, Selva Central, del 5 de marzo del 2024, Fundamento Séptimo, resuelve un aspecto bastante importante. La Sala Superior de ese entonces reformó la pena que le imponen a un acusado. ¿Por qué? Porque estaba, en este caso, estaba cerca a los 22 años de pena, a los 22 años de edad. Y la sala dice, como 22 años está cerca a 21 años de edad, por principio de razonabilidad, se le debe aplicar esta causal de disminución de la punibilidad y le reducen la pena prudencialmente. Sin embargo, la Corte Suprema, ¿qué cosa es lo que ha establecido? Ha establecido que no es legalmente válido crear posteriormente causales de disminución de la punibilidad o reglas por bonificación procesal al margen de la legalidad constitucional, convencional y ordinaria sin fundamento jurídico. Es decir, como muy bien lo precisa, solamente se puede aplicar esta causal de disminución de la punibilidad si se tiene por debajo de entre los 18 años y un día y menos de 21 años de edad. Acá ya nos da un alcance preciso, nos dice un día y menos de 21 años de edad. Nuevamente, vamos a menos de 21 años. Un día menos de 21 años. Así lo ha planteado la Corte Suprema. Ahora, en este segundo pronunciamiento, en la casación 27/2018 Lambayeque, Fundamento Jurídico 5.5, ¿qué es lo que nos dice la Corte Suprema? Y aquí ya es más enfática y ya es más certera que en el pronunciamiento anterior. ¿Qué nos dice aquí?
aquí nos dice que el agente para la aplicación de la circunstancia, de la causal de disminución de la punibilidad por la edad, tiene que tener 20 años, 11 meses y 29 días. Es decir, es el único supuesto en el cual se puede aplicar esta causal de disminución de punibilidad. El investigado, al momento de los hechos, tenía 21 años, 5 meses y 16 días. De acuerdo a la línea jurisprudencial que les acabo de citar, a la propia redacción del artículo 22 del Código Penal, no se le puede reducir la pena por esta causal de disminución de la punibilidad, así que este argumento queda descartado. Vamos a otro aspecto que se ha hablado muchísimo estos días. Es respecto a la posibilidad del investigado de acogerse o no al proceso especial de terminación anticipada del proceso. Y para ello, veamos en primer lugar si nos encontramos en el momento procesal para poder solicitar la terminación anticipada. El artículo 468 del Código Procesal Penal fue modificado por la Ley 32.348 del 23 de mayo del 2025. ¿Por qué hago mención de esta modificación? ¿Por qué? Porque el legislador estableció que una persona procesada podría solicitar la terminación anticipada del proceso luego de la emisión de la disposición de formalización de la investigación preparatoria y como límite, antes de formularse el auto de enjuiciamiento. Es decir, para la solicitud de terminación anticipada tenemos que tener la disposición de formalización de la investigación preparatoria y como límite para su solicitud es previa a la emisión del auto de enjuiciamiento. Actualmente, el caso por el estadio procesal, ¿se puede solicitar la terminación anticipada del proceso? No. ¿Por qué? Porque el proceso se encuentra en diligencias preliminares, que es una etapa anterior a la formalización de la investigación preparatoria. Por lo que, por legalidad procesal penal, no se podría aplicar la terminación anticipada. Pero, ¿qué pasa si llegamos a la formalización de la investigación preparatoria y se solicita la terminación anticipada? La terminación anticipada se rige por el principio de consenso, donde se tiene que consensuar, valga la redundancia, pretensión civil, pretensión penal y consecuencias accesorias. Tiene que existir un acuerdo total sobre estas tres pretensiones. Si no se llega a un acuerdo sobre estas tres pretensiones, el acuerdo no prosperará. Para ello, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La familia de la deportista Lisette Marzano ha establecido que no va a aceptar algún tipo de acuerdo económico sobre la muerte, valga la redundancia, de la deportista. Es decir, ante un supuesto de terminación anticipada, veríamos que no se podría llegar a ningún acuerdo porque ya la voluntad de la familia de la fallecida es no llegar a un acuerdo en el extremo de la reparación civil. Podrá haber un acuerdo quizás con Fiscalía sobre la pena, pero no sobre la reparación civil. Por lo tanto, se puede estar en el momento, procesalmente hablando, indicado para la solicitud de la terminación anticipada, pero esta no se llegará a concluir por falta de consenso entre las partes. Muchos me dirán, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el fiscal decide incoar proceso inmediato o requerir la acusación directa? ¿En qué momento el investigado podría solicitar la terminación anticipada del proceso? ¿Por qué? Porque recordemos que es un delito donde prácticamente ya se tienen todas las pruebas y el fiscal puede decidir si incoar proceso inmediato, es decir, irse al juicio rápido o requerir la acusación directa, es decir, pasar directamente a la etapa intermedia. Si estamos ante ese supuesto y vamos al de la acusación directa, el Acuerdo Plenario 6/2010, Fundamento 12, establece que el requerimiento de la acusación directa cumple las mismas funciones de la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Por lo tanto, es con la presentación de este requerimiento donde se podría solicitar la terminación anticipada del proceso. De igual forma, en la incoación del proceso inmediato, en el citado acuerdo plenario, también la Corte Suprema ha establecido que esta incoación de proceso inmediato debe contener los mismos datos y ejercicio
legal respecto de la formalización de la investigación preparatoria, por lo tanto ese es el momento para poder solicitarla. Y el límite en la acusación directa, culminado el control formal, sustancial, probatorio, admisión de pruebas antes de la emisión del auto de enjuiciamiento, es ahí donde se tiene el límite final. Y ahora la pregunta será, ¿y en el proceso inmediato, dónde? ¿Hasta qué punto puedo solicitar la terminación anticipada? Recordemos que el proceso inmediato, antes de instalarse el juicio oral, exige al juez realizar el control de la acusación y emitir un auto de enjuiciamiento. Ese es el momento, de acuerdo a mi postura, en el cual es el límite para solicitar la terminación anticipada en este caso concreto. Ahora, he mencionado que la terminación anticipada no podría llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque no va a existir acuerdo con la familia en el aspecto relacionado a la reparación civil. Pero ¿a qué cosa sí puede acudir el investigado? A la conclusión anticipada del juicio. Si este caso llega a un eventual juicio oral, el acusado, ya en ese entonces acusado, conforme al artículo 372 del Código Procesal Penal, puede aceptar los hechos objeto de acusación. Pero aquí el legislador ha marcado una circunstancia bastante particular. Para la conclusión anticipada del proceso o conformidad con la acusación, como muchos lo llaman en doctrina, no es necesario ponerse de acuerdo en la reparación civil o consecuencias accesorias. Es decir, si el acusado, en este caso, llega a un acuerdo sobre la pena, pero no sobre la reparación civil como se avisora, el proceso penal culminará, pero el juicio continuará sobre el extremo de la reparación civil con las pruebas pertinentes para el caso. Es decir, esta posibilidad no tiene que perderse de vista por parte de la defensa y la víctima. ¿Por qué? Porque aquí sí no es necesario el acuerdo total sobre todo, sino solamente puede ser una o la otra. Así que este es un aspecto que puede reducir la pena del investigado hasta en un séptimo de pena privativa de libertad. Si estamos en un extremo de 6 años o de 7 años, por concurso real con el otro delito, estaríamos hablando más o menos de la reducción de un año a 2 meses por este séptimo. Es decir, no es menor tener un análisis o tener mapeada esta situación. Vamos, para ya ir culminando. ¿Es procedente un eventual requerimiento de prisión preventiva en contra del investigado? ¿Es posible o no es posible? Y vamos a lo siguiente. Un presupuesto necesario para la prisión preventiva es que el delito tenga una pena superior a los 5 años de pena privativa de la libertad para la comisión del hecho punible. Es decir, un delito que tenga una pena superior a 5 años puede ser pasible de un requerimiento de prisión preventiva por parte del fiscal. En este caso ya hemos agotado las opciones de tipificación sobre el 111 del Código Penal, homicidio culposo agravado, que tendría 2 agravantes, serían 6 años, en concurso real con el delito de omisión de socorro, 1 año adicional, son 7 años. Procesalmente hablando, el requerimiento sería procedente. Sin embargo, tenemos que analizar lo siguiente. Como puede realizarse una terminación anticipada, el juez, de acuerdo al Acuerdo Plenario 1-2023 y el Acuerdo Plenario Extraordinario 2-2024, tiene que hacer un análisis de todas estas circunstancias. Es decir, ¿a cuánto de pena concreta podría llegar con una eventual terminación anticipada, con una eventual conclusión anticipada? O es más, si la pena va a ser efectiva. Y aquí les comento algo, que es donde el juez va a tener que tener un análisis específico respecto de estas circunstancias. El artículo 57 del Código Penal se modificó por el Decreto Legislativo 1585 e introdujo un supuesto de suspensión excepcional de la pena. En sencillo, suspensión de la pena, ir a firmar reglas de conducta. Pero, ¿qué implica este supuesto de suspensión excepcional? Si el investigado
al momento de la comisión del hecho tiene menos de 25 años de pena, menos de 25 años de edad, disculpen, menos de 25 años de edad, y el delito no supere una pena de 8 años de pena privativa de la libertad, el juez podrá suspender la pena en este caso. Es decir, el investigado tiene 21 años, 5 meses y días, como lo acabo de mencionar. Al momento de la comisión del hecho punible, no llegaba ni siquiera a los 25 años. Por lo tanto, dentro de un rango etario del artículo 57 del Código Penal, la pena tendría que ser suspendida. Sin embargo, existe un error respecto a la suspensión de la pena, porque no es automática, es una facultad del juez y tiene que verse, en primer lugar, la carencia de antecedentes penales, la magnitud del delito, la prospección del juez respecto del investigado para o verificar que éste no va a cometer nuevos delitos. Todo ese análisis el juez tiene que realizarlo en un eventual requerimiento de prisión preventiva en este caso. Pero como nuevamente reitero, si se realiza un análisis prolijo de prognosis de pena, teniendo en cuenta la pena concreta para homicidio culposo, agravado, 6 años, por omisión de socorro, haciendo un ejercicio de determinación anticipada de reducción de un sexto y teniendo en cuenta el artículo 57 del Código Penal respecto a la suspensión excepcional de la pena, estaríamos ante un supuesto que por proporcionalidad de la prisión preventiva y necesidad de esta, no podría aplicarse, debido a que la pena esperable para el sujeto activo de este tan delicado caso pueda ser suspendida y no efectiva. Con esto he concluido, he tratado de resumir de forma bastante sucinta las posibilidades de recurrir, primero, a causales de disminución de la punibilidad o bonificación procesal, como es la terminación anticipada o la conclusión anticipada. En este caso, conforme ya se ha podido adelantar de mi exposición, lo que considero que pasará es que el acusado, al momento de llegar a juicio oral, solicitará la conformidad con la acusación para reducir un séptimo de la pena debido a que la familia ha demostrado la voluntad de no, en este caso, llegar a un acuerdo resarcitorio. Es decir, lo más probable es que el juicio oral en este caso, y ojo, del fiscal aceptar también la conclusión anticipada, será solamente sobre el objeto de la reparación civil de los daños. Eso es todo. Muchísimas gracias.